Dios piensa en ti. Ahora lo interesante es que cuando vemos la palabra del Señor y cuando Dios dice que Él piensa en nosotros, nosotros tenemos que recordarnos que al Él hablar y expresar que Él piensa en nosotros, no es simplemente para que nosotros podamos saber que Él está pensando en nosotros, pero que a través de nosotros entender que Él está pensando en nosotros, y que entonces nosotros podemos actuar conforme a lo que Él piensa de nosotros. En otra palabra, cuando dice la palabra que Él piensa en nosotros, se requiere que usted y yo también podemos pensar como Dios, para que entonces usted y yo podemos caminar conforme a la dirección que Dios quiere que nosotros caminemos. Porque si no caminamos en la dirección que Dios quiere que caminemos, en vano usted y yo estamos aquí presentes las veces que nosotros venimos a la casa del Señor. Y a veces nosotros podemos escuchar predicadores que algunos pueden decir que Dios no piensa, pero se parece ser como es algo que se puede contradecir, porque la misma palabra nos dice a nosotros que Dios piensa en nosotros. Si nosotros miramos al Salmo capítulo 8 y nosotros miramos al versículo 4, dice el salmista, ¿qué es el hombre? Haciendo una interrogativa, haciendo una pregunta. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, el salmista le está preguntando al Señor que quién eres tú y yo para que él tenga memoria, para que él pueda pensar, para que él pueda recordarse de quiénes nosotros somos ante sus ojos. Y después dice la segunda parte de ese mismo versículo, y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea que Dios no solamente está interesado en pensar en usted, pero Dios está sumamente más interesado en lo cual usted puede saber que Él está pensando en ti. Y cuando usted puede saber y reconocer que Dios está pensando en usted, entonces eso abre un portal, abre una puerta para que Dios pueda venir y Dios pueda visitarte, no importando su situación, no importando tus circunstancias, no importando las cosas que tú has tenido que atravesar, no importando dónde usted está localizado, pero Dios nos está diciendo y nos está trayendo una palabra que Él tiene memoria de cada uno de nosotros, y en esa memoria Él quiere venir y hacer una visitación divina y especial en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay personas, y yo no he traído este mensaje para contrarrestar a ninguna otra enseñanza, pero tenemos que traer la enseñanza al pueblo de Dios para que sepa lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Entonces, pero la Biblia es clara, porque hay personas que dicen como que Dios no piensa. Lo que sucede es que Dios no piensa como usted y yo. Porque para nosotros poder pensar, tiene que venir algo en lo cual usted y yo tenemos que asimilar, y en esa asimilación entonces nosotros lo procesamos, y en ese proceso entonces nosotros entramos en lo que es una decisión del pensamiento que nosotros estamos recibiendo o del pensamiento que nosotros podemos tener. Mas sin embargo Dios no procesa de la misma manera que usted y yo procesamos la cosa. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Entonces, la Biblia es clara y dice Dios sí tiene pensamientos, no los nuestros que son limitados y cambiantes, sino pensamientos eternos, perfectos y llenos de su propósito. Ustedes pueden ver la diferencia entre el pensamiento de nosotros y el pensamiento de Dios. Dios sí tiene pensamiento, no como los nuestros que son limitados, no como los nuestros que son cambiantes. Los pensamientos del Señor son eternos, son perfectos y llenos de propósito. Por eso que dice el salmista que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visite. Cuando Dios viene a entrar en tu corazón, cuando Dios viene a entrar en tu vida, es porque Él ha pensado desde la eternidad, aún antes de que usted fue formado en el vientre de su madre. Por lo tanto, Dios viene con esos pensamientos eternos, con esos pensamientos perfectos que son llenos de un propósito para con tu vida. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Dios no piensa
Dios no piensa para descubrir algo, Dios piensa para revelar, para amar y para dirigir. O sea, nosotros somos los que pensamos para poder descubrir algo, para nosotros poder obtener alguna información. Pero Dios no piensa de la misma manera que usted y yo pensamos, sino que Dios piensa para revelar, para amar y para dirigirse hacia nosotros. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, no simplemente es quedarnos en que Él ha pensado en nosotros, pero esto nos hace a nosotros un reto, nos hace a nosotros un desafío, que si Dios está pensando en nosotros, entonces nuestros pensamientos tienen que alinearse con lo que es el pensamiento de Dios. ¿Y cómo usted y yo podemos pensar o lograr alcanzar que nuestros pensamientos se alineen al pensamiento de Dios? La única manera que usted y yo podemos lograr alcanzar que nuestros pensamientos se alineen con los pensamientos de Dios es a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra que nos sostiene, es la palabra que nos empodera, es la palabra que nos encamina, es la palabra que nos ilumina, es la palabra que nos revela, es la palabra y el pensamiento del Señor que causa que Él se revele, que causa demostrar su amor, que causa que Él se dirige a través de su Santo Espíritu en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé si yo voy a poder terminar este mensaje, sinceramente. Pero yo voy a tratar lo más prudente, voy a tratar de ser lo más prudente para dejarlo en un área donde la siguiente semana podemos entrar en él. Porque cuando Dios me llevó a esto de cómo Dios piensa a través de nosotros y empecé a indagar y empecé a estudiar la Escritura, esto fue algo amplio. Se me abrió algo totalmente amplio que el poco tiempo que tenemos no basta. Entonces voy a tener que hacer esto como una serie, como hicimos con Nicodemos. Tenga paciencia conmigo, amén. Ahora bien, ¿por qué es que escuchamos a veces contradicciones en referencia de esto? Porque son basadas, escuchen bien, en las opiniones del hombre y no en la deidad de Dios, quien Él es, y también describen sus características divinas de acuerdo a la Biblia. La Biblia nos da claro entendimiento, claro fundamento, algo sólido en lo cual usted y yo nos podemos parar firmemente, que Dios sí tiene pensamientos acerca de nosotros. Si no fuese así, no hubiésemos no hubiésemos poder ver los diferentes versículos en los cuales Dios se dirige hacia nosotros, en lo cual Dios se revela hacia nosotros, en lo cual Dios muestra su amor hacia nosotros, pensando en nosotros. Él no vino simplemente porque, y ustedes me disculpan que lo voy a usar como un ejemplo, la hermana Teresa y hermano Cristian, pero lo hago porque sé que tenemos esta confianza. Dios no simplemente vino por la hermana Teresa y no ha pensado en el hermano Cristian. Su pensamiento estaba para ambos. Y no solamente estaba pensando en ellos, sino también estaba pensando en su familia. Antes de que ellos estuviesen juntos, antes de que ellos establecieran y desarrollaron una relación, un matrimonio, ya ellos estaban en el pensamiento del Señor. Tal como yo quiero que ustedes entiendan que ustedes también están en el pensamiento de Dios. Las contradicciones que nosotros podemos ver es que son los hombres basados en sus propias opiniones de lo que ellos piensan que es Dios. Algunos teólogos usan el término inmutabilidad de Dios, que es decir que Dios no cambia. Entonces personas dicen, como Dios no cambia, entonces Él no tiene pensamiento. El problema es que eso es claro, Dios no cambia, pero los pensamientos del Señor son pensamientos eternos.
no son como los pensamientos nuestros. Es decir, que Dios no cambia cuando habla de la inmutabilidad. Entonces, concluyen erróneamente que si Dios no cambia, entonces no piensa. Entonces, estos son algunos teólogos que escriben. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es que lo que nosotros estamos leyendo. Porque podemos leer cosas que nos puedan confundir y que nos puedan desconectar de lo que es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces concluyen erróneamente que si Dios no cambia, entonces no piensa. Porque pensar implica procesar información y eso se supone un cambio. Cuando uno procesa información, uno llega a una decisión y a veces uno llega a un cambio en su vida, pero ese es el ser humano, no es Dios. Y eso es una mal interpretación, porque la Biblia claramente enseña que Dios piensa, solo que sus pensamientos no cambian porque son perfectos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque no somos perfectos. Y a veces llegan cosas a nuestras mentes que nosotros tenemos que reevaluar y entonces caer en sí y entender que quizá el primer pensamiento que tuvimos de esta situación o de eso que vino a nosotros no es tal como nosotros pensamos, entonces nosotros tenemos que cambiar. Pero Dios no procesa las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? So, la Biblia es clara y nos enseña que Dios sí piensa, solo que sus pensamientos no cambian. ¿Por qué? Porque son perfectos. El Salmo 139, 17. Bendito Dios. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Gloria a Dios. El Salmo 40, versículo 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser innumerados. Los pensamientos de Dios van más allá de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Es tanto así que el salmista decía que no hay manera como usted y yo lo podemos contar los pensamientos de Dios. El Salmo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. No importa en lo que usted está pasando, Dios está atento al asunto de lo que usted está y Él ha pensado mucho antes de lo que ya tú has entrado en el proceso. No era que Dios no sabía que eso iba a acontecer, no era que Dios no sabía que eso iba a ocurrir. Dios ya sabía anticipadamente, por lo tanto, ya estaban en el pensamiento de la eternidad de Dios para con nuestra vida. Nosotros podemos decir claramente que Dios sí piensa, pero no cambia de opinión. Sus pensamientos son eternos, son consistentes y son perfectos. Nunca debemos de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Porque cuando pensamos eso no es la voz de Dios hacia nosotros. Esa es la voz del enemigo, que quiere crear una confusión y que quiere crear una separación, de hacernos pensar a nosotros que Dios se ha olvidado, que Dios no está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la Biblia habla de los pensamientos de Dios, lo hace en términos humanos, un lenguaje acomodado para que nosotros podamos entender. En otras palabras, Dios usa palabras en lo cual usted y yo podemos asimilar, en lo cual usted y yo podemos entender para poder ¿qué? Reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas personales. Dios es eterno, Dios es infinito, perfecto y omnisciente. Su mente no funciona como la nuestra. Él no piensa para descubrir y analizar o aprender como nosotros. Él ya sabe todo desde la eternidad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos asimilar y tomar. Recibir esta palabra para que nosotros podamos entender
que desde antes del fundamento de esta tierra, Dios ya estaba pensando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar una palma de alabanza? Entonces, cuando la Escritura dice que Dios pensó en nosotros, que Dios recuerda, que Dios se acordó, Dios decidió, no significa que Dios cambió, no significa que Dios olvidó, no significa que Dios recapacitó como un ser humano lo haría. Lo que está sucediendo es que la Biblia usa humanas palabras para explicar realidades divinas que no caben en nuestro entendimiento limitado. Porque nuestra mente es finita. Dios es infinito. Por lo tanto, estamos limitados a lo que usted y yo podemos entender. Dios, lo que hace Dios es que Él se baja de ese trono, por decirlo así, llega hacia nosotros, usa un profeta, usa su palabra, usa cualquier instrumento, usa cualquier vacía y nos da una palabra que usted y yo podemos entender a la capacidad que usted y yo tenemos. Cuando dice pensó, no fue que él se olvidó, Él nunca se ha olvidado. Él está hablando con nosotros, porque eso es lo que usted y yo entendemos. Es el lenguaje acomodado que usted y yo entendemos. Cuando dice que se recordó, no fue que se olvidó, es que esa es la palabra que Él nos está haciendo entender. O se acordó o decidió. Le voy a dar un ejemplo sencillo para que podamos entender este proceso. Nosotros pensamos de esta manera. Si usted no sabe, si yo no sé, entonces ¿qué hacemos? Analizamos. Después que usted y yo analizamos, ¿qué hacemos? Luego llegamos a una conclusión. Y después de llegar a una conclusión, luego llegamos a una decisión. Es el proceso humano, pero no es el proceso de Dios. Por eso que muchos teólogos confunden cuando dicen que Dios no piensa, porque ellos están pensando en su razonamiento humano. Y Dios no piensa como nosotros pensamos. La Biblia es claro cuando nos dice que Él piensa en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A la verdad que todavía en mi corazón estoy sorprendido, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en esta mañana. Y es claro, ¿verdad?, que Dios ha pensado en nosotros. Pero cuando hablamos, ¿verdad?, de cómo usted y yo pensamos, y el ejemplo que yo le di, que si no sabemos, analizamos, luego llegamos a una conclusión y luego llegamos a una decisión. Dios no funciona así. Dios no piensa así. Dios ya sabe, ya ha decidido, ya ha establecido todo desde la eternidad. No deje que el enemigo lo confunda. Nosotros nos podemos confundir, incluyéndome yo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y a veces nuestras emociones nos traicionan a nosotros. Pero usted tiene que saber que ya Dios ya lo sabía. Ya Dios lo había decidido. Ya Dios lo había establecido. Todo desde la eternidad. Para contigo, para conmigo, para la iglesia, para todo lo que usted y yo estamos viviendo, todo lo que usted y yo estamos viendo, Dios de su eternidad lo sabía, lo decidió y lo estableció. Esto que usted está viendo aquí, esta iglesia en Englishtown, New Jersey, fue ya establecido desde la eternidad. Ustedes que están aquí fueron parte de esa eternidad, por eso que están aquí. Ustedes no están aquí por los pastores David, Gloria Melo, no, gloria a Dios, le damos gracias por su apoyo. Pero ustedes están aquí porque desde la eternidad eso ya fue establecido, ya eso fue decidido, ya Dios lo sabía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En otra palabra, la Biblia dice que Dios piensa, ¿y esto qué significa? Cuando la Biblia dice que Dios ha pensado, cuando Dios piensa, esto significa que Dios tiene voluntad, que tiene propósito, que tiene intención. Dios es consciente de nosotros eternamente. Esto es profundo, esto es algo, mira, esto es para que ustedes ahora mismo estuviesen brincando.
que Dios tiene una voluntad perfecta para con tu vida. Es para que ahora mismo ustedes estuvieran dando gloria a Dios, dándole palma al Señor. No para quedarse ahí tranquilito. Que Dios tiene un propósito para con tu vida. Aleluya. Que Dios tiene intención. ¿Usted sabe lo que eso significa? Hermano Rafael, ¿tú sabes lo que eso significa? Tú no viniste aquí simplemente por venir. Tú viniste aquí porque Dios tiene una intención contigo en este lugar. Ustedes no están aquí porque han venido. Ustedes quizá dicen, no, porque la hermana Gilma me invitó y después yo vine porque mi esposa me invitó a mí. Ha sido una intención de esa eternidad que Dios hizo en los cielos, que se está manifestando aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero la Biblia usa palabras, entiendan, pensamiento, porque es lo más cercano que nosotros podemos entender. Es lo más cercano que usted y yo podemos entender. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Yo sé que yo leí el 8 y el 9, pero vamos a quedarnos con la primera porción o la primera parte del versículo 8, cuando dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, que se requiere que nosotros subamos. ¿Cuántos se recuerdan la historia de Zaqueo? Cuando Zaqueo sabía que Jesús entraba en la aldea, aunque la estatura de Zaqueo era un hombre pequeño, pero en lo espiritual él era un hombre grande. ¿Por qué? Porque él sabía que para él poder ver el maestro, él tenía que subir el árbol y subir a una altura. Y lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que en sus pensamientos, nuestros pensamientos, tenemos que subir, tenemos que elevar, tenemos que ir a otra dimensión. A veces tenemos que caminar por los escombros. A veces tenemos que subir a las alturas en lo físico para alcanzar las cosas espirituales en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No está diciendo que Dios no tiene pensamiento cuando dice aquí, sino que su manera de pensar es infinitamente superior e incomprensible para la mente humana. Esto es lo que está diciendo. Cuando nosotros miramos a Isaías 55:8, porque mis pensamientos son que infinitamente superior y incomprensible para la mente tuya. Entonces la única manera que nosotros podemos alcanzar, y nunca vamos a alcanzar a esa plenitud, pero alcanzamos a poder recibir revelación de parte del Señor, es cuando nosotros subamos, cuando nosotros nos vamos a las alturas que se requiere. Por eso que Dios nos habla en forma que nuestra mente se puede captar, nuestra mente puede captar. No solo nos podemos quedar en que Dios piensa en nosotros. Escuchen bien, más bien, si Dios piensa en nosotros con amor, propósito y verdad, entonces nosotros debemos aprender a pensar como Él, y eso sucede a través de ¿qué? Su palabra. No podemos pensar a las alturas que Dios quiere que nosotros pensemos si no entramos en su palabra. Ya yo estoy casi terminando. Esto solamente es la introducción, porque la otra parte, si llego a terminar la introducción, gloria a Dios. Dios no solamente quiere que nosotros sepamos o que podemos saber que Él piensa en nosotros o que Él piensa en ti. Dios quiere enseñarnos o enseñarnos a nosotros a pensar como Él, a pensar como Él piensa. Porque la manera en que pensamos determina la manera en que vivamos. ¿Pudieron recibir eso? En la manera que pensamos determina la manera en que nosotros vivimos o vivamos ante la presencia del Señor. La Biblia no solo nos dice que Dios piensa de nosotros, sino que nos llama a alinear nuestra mente con la de Él. Y yo creo que si ustedes han estado prestando atención desde el principio del servicio, en varias ocasiones yo escuché la palabra alineamiento. Yo creo que la hermana Yesenia, cuando leyó la palabra, lo creo que la pastora, y Dios ha estado tratando con nosotros de esta manera. Que cada vez que Él tiene que traer una palabra, Dios empieza desde los inicios
Yo creo que aún en la intercesión Dios empieza desde el inicio del servicio y ya Él empieza a hablarnos de lo que el mensaje que Él tiene para con nosotros. Y eso no es coincidencia, algunos dicen diosidencia, pero eso es Dios haciendo lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros y haciendo como Él quiere hacer como una iglesia en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya estoy terminando. Ustedes dicen, el pastor siempre dice eso y nos tiene aquí más tarde. El punto número 1, Dios piensa, nosotros debemos de pensar como Él. Si Dios piensa, entonces nosotros debemos de pensar como Él. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55:8. Este versículo establece la diferencia. So, tenemos que ser personas que queremos ser diferentes para Dios. El punto número 2. La palabra cambia nuestra manera de pensar. Cuando nosotros escuchamos la palabra, eso cambia nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios transforma nuestra mente. Y lo que sucede en esto es que no podemos pensar que si ya lo estuvo haciendo por el mes pasado, ya yo no necesito. Esto es algo continuo. Porque cuando nos descuidamos, ¿qué sucede? Toda la armadura que Dios ha puesto sobre nosotros, poco a poco se van debilitando. Se va, ¿cómo se puede decir? No están ceñidas sobre nosotros como debe de estar ceñida. Entonces, cuando hay un descuido donde no estamos haciendo lo que debemos de hacer, toda la armadura de Dios que Él nos ha dado, con cual Él nos ha revestido, poco a poco que se van quitando. Y cuando nosotros nos damos cuenta va a ser muy tarde, porque entonces estamos desnudos espiritualmente hablando para que nosotros podamos enfrentar a nuestro adversario, que es nuestro enemigo. Y la primera parte y la primera armadura que se llama es el yelmo de la salvación. Que eso trata con ¿qué? Con nuestra mente, con nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 3. El objetivo es tener la misma mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para poder pensar como Él, tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el punto número 4. Y eso se logra meditando en su palabra. El Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Yo quiero que ustedes se pongan de pies. Y con esto nosotros vamos a concluir. Y no sé si los hermanos tienen esa declaración que yo le había enviado. Porque todos nosotros vamos a hacer esta declaración para la casa de adoración Soplo de Vida. Y vamos a hacer esta declaración juntos. Amén. Es nuestra declaración, casa de adoración, Soplo de Vida. Repiten conmigo. Hoy no solo venimos a celebrar que Dios piensa en nosotros, sino a tomar un paso más profundo. A aprender a pensar como Él. Porque una mente alineada con la palabra es una vida alineada con su voluntad. La Biblia dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:12. ¿Cómo se renueva la mente? Con la palabra. Por eso no solo recibiremos el amor de Dios hoy,
vamos a permitir que su palabra cambie nuestro corazón y nuestra manera de pensar. Porque quien piensa como Cristo, ama como Cristo y vive como Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?